Amén. Dios bendiga, amado hermano. Estamos agradecidos con el Señor una vez más, estando en su programa Escudriñando la Verdad, en el Foro de Maestros. Hemos estado analizando todo lo que es la escatología en esta segunda temporada. Pedimos disculpas por la semana pasada, ya que no pudimos transmitir, así que mandamos un programa anterior de los programas anteriores de la primera temporada. Pero yo sé que esto está pendiente y yo sé que va a seguir con nosotros viendo lo que es la escatología. Así que vamos a continuar con las 70 semanas de Daniel. Así que vamos a nuestros hermanos que se presenten, nuestro hermano Girón, Carlos y hermano Ever. Por favor, hermano Girón. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a este programa hoy en esta hora. Dios les bendiga. Les invitamos a que estemos aquí edificándonos en el conocimiento de la palabra de Dios. Es un tema bien interesante, es escatológico. Cosas pues que estamos esperando que sucedan. Algunas no son muy alentadoras, pero es el programa de Dios y ese programa no se detiene. Es importante que nosotros sepamos para que podamos agarrarnos del poder de Dios y su misericordia. Así que les invitamos a que disfrutemos este programa. Dios les bendiga. Amén. Dios me les bendiga, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de compartir, ¿verdad? Estas enseñanzas con cada uno. Yo sé que es edificación para nuestras vidas. Y pues aquí seguimos juntos aprendiendo, ¿verdad? Esperando siempre que sea el Señor yendo delante de nosotros a través de todo esto. Amén. Así que bendiciones. Amén. Gloria a Dios, agradecidos con el Señor, hermano, siempre por el privilegio de permitirnos estar en este lugar, pidiendo siempre a Dios sabiduría para poder entender su palabra y que nos dé el entendimiento también para poder explicar también la palabra del Señor y que podamos ser edificados todos de la misma manera. Amén. Amén. Estuvimos analizando en el episodio anterior, la enseñanza anterior, sobre lo que fue el rapto de la iglesia, hermano Carlos, y luego el hermano Girón comenzó con lo que fue la segunda venida de Cristo. Pero antes de de esos dos periodos, tenemos algo en medio, que es la gran tribulación. Me gustaría, hermano Ever, a ver si nos puede dar una pauta de qué es en sí la tribulación, qué es en sí la gran tribulación, qué diferencias hay o cómo usted la puede expresar. Yo sé que hasta este momento tenemos información de Apocalipsis, tenemos información también de todos los profetas, pero en sí, ¿en qué encierra todo lo que es la tribulación? Amén. Bueno, las otras clases pues estaban tocando acerca de lo que es, ¿verdad? El rapto y lo que es segunda venida, pero hay un acontecimiento entre medio, por decirlo de esta forma. Se le conoce, ¿verdad?, escatológicamente como lo que es la gran tribulación. Y, ¿verdad?, quizás escuchamos, hemos oído y muchas veces desconocemos el por qué o por qué va a ser eso. O creemos que quizás porque, ¿verdad?, fue algo que tenían que poner y se puso. Pero, ¿verdad?, todo lo que la Biblia nos enseña es porque tiene propósitos y tiene, ¿verdad?, tiene razones el por qué están ahí. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos de este periodo de gran tribulación, ¿no?, ya hemos hablado que hubo un rapto, ¿verdad?, la iglesia fue arrebatada y queda, ¿verdad?, un grupo de personas en la tierra, y nos habla de un periodo de tiempo. Conocemos nosotros que nos habla de un periodo de tiempo, pero ¿verdad?, muchos le ponen la cantidad de días, cantidad, ¿verdad?, de años. No sabríamos decir si es exactamente ese tiempo, pero ¿verdad?, sí sabemos que va a haber un tiempo, porque nos lo habla. Pero en esto, ¿verdad?, hay un propósito especial en esto de la gran tribulación. Por ejemplo, nosotros podemos, ¿verdad?, ver, según nos enseña el libro de Malaquías, por ejemplo, ¿verdad?, nos habla que este periodo de la gran tribulación empieza, ¿verdad?, o nos enseña que es una preparación para el pueblo de Israel para recibir al Mesías en su segunda venida. Entonces, ¿verdad?, uno de los propósitos es preparar al pueblo de Israel para recibir al Mesías en su segunda venida al final del periodo de la gran tribulación. Entonces, ese es uno de los propósitos, ¿verdad? Porque conocemos nosotros, ¿verdad?, a Israel, ¿verdad?, que lo amamos y oramos que Dios lo bendiga, ¿no? Pero llega el punto, ¿verdad?, como ha sucedido anteriormente y lo hemos visto en el Antiguo Testamento, pues que el pueblo se desvía de lo que Dios les mandó a hacer, y, ¿verdad?, y muchas veces muchos de ellos ni creen.
Pero entonces tiene que haber algo para que ellos, ¿verdad? Se preparen y que sepan, ¿verdad? De que lo que está pasando no es una casualidad, sino es una preparación para un gran grupo de ellos que van, ¿verdad? Estarán a punto de recibir al Mesías. Ahora, también, ¿verdad? Está el punto en que este periodo, ¿verdad? El propósito de este periodo también es probar a los moradores de la tierra, como nos enseña, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hay un grupo que no cree en Dios, que no creen, ¿verdad? En nada, que el propósito de ellos es el morar en esta tierra, que su riqueza y todo, ¿verdad? Es centrado en esta tierra. Pues también ellos van a ser probados en ese momento, ¿verdad? Probar a estos moradores de la tierra, amén. Esto significa que los que están, ¿verdad? En la mira para recibir los juicios de Dios son los moradores de la tierra. Son, ¿verdad? Es un periodo, ¿verdad? En el cual nosotros, ¿verdad? Lo hemos estudiado, lo hemos analizado y nos habla, ¿verdad? Que va a haber un periodo en donde el anticristo, ¿verdad? Va a tratar de poner paz antes, ¿verdad? De levantarse o, ¿verdad? Hacer toda la maldad que la Biblia nos enseña que va a suceder, ¿verdad? De las catástrofes que van a suceder, ¿verdad? Pero en todo esto, ¿verdad? La frase moradores de la tierra no se refiere, ¿verdad? A una distinción geográfica, sino a una clasificación moral. Esto significa que la gran tribulación está dirigida a los que han establecido a la tierra como su único hogar. O sea, no tienen otro. No tienen cielo, no tienen nada. Son los que han establecido la tierra como no hay más después de eso, ¿verdad? Los que aman, los que ¿verdad? Sueñan con estar aquí toda la vida. O sea, se puede decir en otras palabras, les gusta el sufrimiento. Quizá ellos no lo están sufriendo, ¿verdad? En carne propia, pero el sufrimiento que ellos ven a las personas, o sea, no les mueve nada. Eso habla, ¿verdad? Que ven la tierra como su único hogar, ¿verdad? Una morada eterna, que son identificados con el mundo y todos sus deseos son materiales y mundanos. En este caso, ¿verdad? Como nos habla, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2. Tienen el amor a este mundo y de ahí no se mueven. Esos son los moradores de la tierra. Esos son, ¿verdad? Los que van a ver todas estas cosas, los que van a ver todas estas catástrofes, los que van a ver todas estas cosas, ¿verdad? También vemos nosotros, ¿verdad? Que este gran tribulación es un tiempo de ira y de juicio divino. Es algo que Dios está estableciendo, ¿verdad? Ira, ¿verdad? Por la maldad. La maldad en esta tierra, ¿verdad? Es bastante grande, ha ido en aumento, será aumentada, ¿verdad? No como otros dicen que la tierra se va a ir perfeccionando, sino que, ¿verdad? Entonces, todo esto trae un castigo y no es que Dios sea malo, sino, ¿verdad? Son las consecuencias de nuestros actos en esta tierra, o sea, ¿verdad? Hablando a modo general, pero en este caso, ¿verdad? Vemos nosotros que el morador de la tierra que tiene amor a esta tierra no tiene compasión, ¿verdad? No tiene nada, entonces tiene que haber juicio, ¿verdad? Tiene que haber un castigo, no es que van a pasar desapercibidos y les va a ir todo de gratis, o sea, hay un castigo y no es que Dios los está castigando, sino se me viene a la mente Habacuc, hermano, cuando decía, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo va a permitir tanta maldad? Le dice, hey, el justo, la injusticia, el justo por su fe vivirá. No te apresures, yo tengo tiempo para esto. Sí, o sea, es interesante, hermano, de que no es de que a veces nosotros vemos tanta maldad como se está diciendo y que pensamos de que ¿cuándo va a pagar este? Dios ya tiene su tiempo, el día viene. Y entonces aquí entran las tres escuelas de interpretación: premilenialista, amillennialista y postmillennialista. En este caso, los premilenialistas somos nosotros, y lo decimos públicamente, amén. Creemos en el rapto, creemos en la segunda venida y creemos en la tribulación. Pero hay otros que no creen, hermano. Claro. ¿En qué conviene que no haya tribulación? No hay temor. No hay juicio. No hay juicio, no hay nada. Claro, ellos siguen pecando libremente y no hay problema. Pero en el caso de los moradores de la tierra, no se puede enamorar uno de esta tierra si no la tiene agarrada. Y para agarrar esta tierra se necesita dinero, inversiones. Para decir, es mía esa isla, yo la compré. Y esa persona va a defender esa isla legalmente o como sea, porque ese es su amor, esa isla. Estamos hablando de cosas pequeñas, no estamos hablando de dinero. Yo sé que hay mucha gente convertida que reconoció al Señor como Salvador y tiene mucho dinero. Pero por lo general el que tiene más inversiones en esta tierra, el que tiene agarrada la mayor parte de esta tierra, son los multimillonarios. Entonces ellos ponen las leyes prácticamente, ellos compran las leyes, ellos manipulan los gobiernos. Entonces no es fácil estar pensando en ir arriba al cielo y dejar todo esto aquí abajo.
El día que ellos mueran, yo no sé cómo hacer para agarrar todo eso y meterlo dentro del hoyo donde los meten. Bueno, esa ideología la tenían comerciales. Esa ideología la tenían los imperios antiguos, por ejemplo, los egiptos, Sí. los mayas, Sí. que ellos metían todas con todas sus pertenencias, Ponían todas sus pertenencias. Sí. su oro y todo. Entonces, porque la idea está ahí. Pero la misma Biblia, como dice el hermano, nos ha dado las pautas de que el gobierno humano se termina. Sí. Y este es el fin del gobierno humano. Sí. Cuando vivimos las dispensaciones, ahí entra. Sí. Amén. Que este gobierno se va a tener que terminar. Tiene Es que que, es que la misma Biblia es clara porque dice todavía no ha llegado la maldad de ese Sí. cielo. Entonces quiere decir que Dios tiene un límite. O sea, no es que Dios sea pasivo y deja que pase, pase, pase. Y como dice Habacuc, hace el reclamo, pero el Señor le dice, Espera. aguanta, espera, porque hay un límite. O sea, Dios dice, no ha llegado hasta la maldad del amorreo, hasta el cielo. O sea, no ha llegado. Entonces cuando dice que hasta cuando llega al Ahí cielo, llega el punto. quiere decir que es que Hay se ha un punto. completado Hay un punto que lo límite, dispara. ese nivel de tolerancia. Sí. Y ese nivel de tolerancia, cuando viene el nivel de tolerancia, entonces es cuando viene el castigo. Entonces el castigo muchas veces nosotros lo interpretamos como una ira de Dios y que Dios es malo. Pero el castigo en sí es la bondad de Dios contra nosotros, porque si Dios no interviniera en nuestras vidas, nosotros no fuéramos a un precipicio. Entonces fue lo que pasó en la época de Noé. O sea, cuando dice porque ahí hay una interpretación donde dice que si Dios se arrepiente o no se arrepiente, ¿verdad? Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero si nos vamos al capítulo 6 de Génesis, dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Sí. Entonces, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Entonces, aparentemente hay una contradicción ahí, pero no la hay, sino que cuando nosotros buscamos la interpretación a estos textos, vemos que lo que Dios está diciendo en el capítulo 6 de Génesis es que se duele en su corazón de ver que el hombre en su designio siempre ha sido la maldad, la autocomplacencia, y es lo que usted decía, están arraigados acá, pero busca autocomplacerse, o sea, no le importa llevarse entre los pies al que le ponga enfrente, el pero que le ellos atrasa. ser complacidos. El que le atrasa lo elimina. Lo van apartando. Entonces cuando Dios dice que Dios se arrepiente en el original, dice Dios se dolió de ver el corazón del hombre que era de continuo la maldad, y si él no hubiese intervenido, no se hubiera salvado ninguno. Sí, sí. Y ese es el punto principal que la gente debe de entender. El juicio de Dios significa que Dios nos ama, que aún siendo pecadores tiene que intervenir para que nosotros mismos no nos autodestruyamos. Sí. Sí. Amén. Entonces, ¿verdad? Hermano César, cuando estamos hablando, ¿verdad? Lo que es la gran tribulación, ¿verdad? Con esto no queremos meterle miedo a nadie, sino, No, ¿verdad? no. Queremos nosotros que se agarren más de Y Cristo. para que miremos a Que Dios. nos agarremos más Que del miremos Señor. a Dios. Amén, amén. Entonces, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Nos enseña a nosotros, ¿verdad? Nos indica que la iglesia ha sido librada por Cristo, ¿no? De esta naturaleza pecaminosa que va a suceder. Entonces, ¿verdad? Muchos no creen. ¿Y qué es lo que pasa con el que no cree, verdad? Con el que no cree, entonces, ¿verdad? El creyente, ¿verdad? Que no cree, pues al final, ¿verdad? Viene a suceder de que el creyente ya no está separado de Cristo, sino, ¿verdad? Que ha sido estrechamente uno con Él. El que no cree, ¿verdad? O el que cree que la iglesia va a pasar gran tribulación, el problema aquí en este caso es que estamos diciendo, ¿verdad? Si la iglesia está unida a Cristo y la iglesia va a pasar tribulación, quiere decir entonces que Cristo va a pasar la ira y el juicio de Dios. También. ¿Verdad? También. Entonces, también con ellos. Entonces, ahí es, ¿verdad? Que nosotros nos aferramos y decimos, no, Cristo no va a pasar esto. La iglesia ha sido liberada. Entonces, ¿verdad? No podemos decir nosotros que la iglesia no va a pasar, va a pasar la gran tribulación. No puede, ¿verdad? Por lo mismo, porque ha sido librada con Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo no puede recibir la ira ni el juicio de Dios divino. Es imposible, Sí. de acuerdo, ¿verdad? A lo que nos habla la primera de Juan. Otra vez, porque recibió el castigo por nosotros. Por nosotros. Entonces, estaría recibiendo doble. Doble. Él Sí. ya lo hizo. Y nosotros, pues no, o sea, el sacrificio de él fue en vano, porque su sacrificio es para nosotros ser liberados de esto. Nos compró. Sí. No, sí. Pagó el precio. Pagó el precio. Por nosotros. Pero si él pasa la gran tribulación y nosotros la pasamos, entonces no murió por nosotros. Fue en O vano. sea, entonces aquí entra aquel detalle, hermanos, de que si hay salvación o no hay salvación en la tribulación. Porque si Cristo pasa la tribulación, significa que Cristo está con nosotros. O sea, es el Espíritu Santo en nosotros. Sí. ¿Verdad? Y si pasamos acá, entonces significa que el Espíritu Santo va a estar en la tribulación o no va a estar en la tribulación. Sería una buena pregunta. Sí, y esa es una constante. La manera como se va a presentar es la diferencia. Ujú.
porque ya no va a estar dentro del corazón de las personas. El Espíritu Santo va a estar en la tribulación, pero no dentro de las personas, como está ahora, que reside dentro de nosotros. O sea, no en el tiempo de la gracia como estamos nosotros ahorita. No, con el tiempo de la gracia, exacto. Y va a ser bien difícil porque no va a estar dentro ayudándole a las personas. Va a estar específicamente haciendo operaciones en los 144,000, en los Dos Olivos. Ahí va a estar específicamente, pero no así como... Va a haber una obra separada, no la que nosotros pensamos ahorita, de que hay convencimiento, que hay conversión y hay salvación. No hay salvación en la tribulación. No. Hay salvación eterna, pero usted tiene que morir. Sí. O sea, es la diferencia. Y esa es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Dicen, no, después me arrepiento, dice, ya cuando venga todo eso, esperanzado en esto. Y no digamos que es una persona, muchos, ¿verdad? Tienen ese pensamiento. De, ya o sea, como que hay una segunda oportunidad y no es una oportunidad. No. Porque... Y en segunda de Tesalonicenses, 2:7 también dice de que el misterio de la iniquidad ya está en vigencia, y Juan lo dice, que desde los tiempos de ellos ya está, el ministerio de iniquidad ya está en proceso, pero a la misma vez dice, solo que hasta el momento, al presente, hay alguien que lo detiene, y hasta que a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces ahí habla también de lo que es la gran tribulación y gran tribulación, en la cual la iglesia, entendemos nosotros a través de la Escritura, que no va a pasar ese proceso, porque algunos dicen que ahí es donde la iglesia va a ser purificada, que no nos engañemos. Yo he visto muchos comentarios de personas que dicen que es necesario que la iglesia pase por que es la prueba de fuego, que íbamos a ser probados para ver cuáles son nuestras obras y para ver si entramos al cielo o no entramos. Pero si nosotros vemos que en el bimá de Cristo vamos a entrar aún haciendo cosas malas, está diciendo, no es que lo hagamos adrede las cosas malas, tiene una propia naturaleza, sino que por nuestra naturaleza. Entonces eso es lo que hay que entender, y eso es lo que mucha gente no entiende, y hace una confusión, y lo que hace es que crea más confusión para los demás hermanos que no tienen mucho conocimiento en cuanto a este tema, porque dicen, no, la iglesia tiene que ser purificada para poder entrar al cielo. Pero está siendo purificada ahorita con pruebas y angustias y tribulaciones en este momento. Ahora, el hermano dijo algo ahí, dice que no sea quitado de en medio. Está hablando del Espíritu Santo. O sea, ¿en medio de dónde? De nosotros. Ahora, pero luego va a tener funciones aparte, como está diciendo el hermano Girón y como está diciendo el hermano Ever. Funciones aisladas. Por ejemplo, hermano, no sé si ustedes podría captar su imaginación, ver que le estén descuartizando a un hijo, que le estén descuartizando a una madre, a un padre. ¿Te sellas o no te sellas? Si no le vuelo la cabeza. Si no le vuelo la cabeza. Sí, ¿A qué va a ser usted? Sí, la naturaleza de esa gente va a ser así, en ese tiempo. Y la Biblia dice que van a comenzar a maldecir a Dios. A Dios mismo. Sí. Entonces, la maldición a Dios también va a ir ahí. La gente va a comenzar a blasfemar contra Dios por el castigo que viene. La palabra en sí de tribulación conlleva la idea del agricultor cuando sacaba el trigo y le quitaba la cascarita que tiene encima. Es un proceso pesado, tenían que golpearlo y tenían que amaquearlo hasta dejar el puro trigo. Es como quien aprieta duro para hasta sacar lo que está dentro y quitar todo lo que está encima que no sirve. Porque el pueblo de Israel, dice la Biblia, que es un pueblo duro de servicio. Y la tribulación va a ser dirigida exactamente para eso, para que ellos clamen a Jesucristo que los defienda, a su hermano que no lo quisieron recibir, que lo rechazaron, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hasta la fecha ellos no tienen a Cristo como el Mesías. Lo rechazaron completamente, lo sacaron. Y él dijo, si otro viniera en mi nombre, a ese recibiríais. ¿Qué es lo que va a suceder más adelante cuando venga el anticristo? Lo van a recibir. Entonces la tribulación va destinada a quebrantar completamente al pueblo de Israel y a dejarlo en el punto donde en realidad se dé cuenta que necesita ayuda. Y prepararlos. Exacto, ahí, para que puedan ellos ser salvos. Siempre está involucrado el amor de Dios. Dios tiene que utilizar ese proceso para salvarlos ahora, pudiéndose haber salvado antes sin necesidad de sufrir. Pero como es duro de servir, es como algunos de nosotros a veces somos rebeldes y no queremos obedecer a Dios. Entonces Dios tiene que utilizar otro método más doloroso para que nosotros reconozcamos las fallas nuestras y nos hagamos responsables más que todo. Amén. Interesante, hermano. ¿Qué más podemos sacar, hermano, a la tribulación? Amén. Esta tribulación, ¿verdad? Luego la iglesia ha sido arrebatada y llega un periodo de confusión, ¿verdad? Un periodo de transición donde la gente, ¿verdad?
está en esa confusión, ¿verdad? Están como atribulados y van a ver, ¿verdad? Estos personajes, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? El anticristo, ¿verdad? Que va a tratar de traer calma, que va a tratar de traer paz. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando de las personas que queden en esta tierra. Ya no van a estar sujetos a Cristo, sino ahora van a tener que sujetarse al anticristo y a Satanás, ¿verdad? A la bestia, al dragón. Entonces, ¿verdad? En este caso, la iglesia, ¿verdad? No está sujeta a Satanás de ninguna manera. La iglesia está sujeta a Cristo. Pero en este tiempo de gran tribulación, las personas o los moradores de la tierra van a tener que sujetarse a lo que dice el anticristo, al gobierno de ellos. Mundial. Entonces es lo que estamos hablando, ¿no? De que se va a hacer lo que ellos le digan. Sí. Y van a, como habla el hermano César, o sea, le va a dar la opción que tú quieres, le cortamos la cabeza o te sella. Sí. Y ahí va a estar la confusión y ahí va a estar el problema, ¿no? Entonces, ¿verdad? La naturaleza de la iglesia y lo completo de su salvación es gracias a Cristo, no le permite estar incluida en la gran tribulación. Eso queda ahí, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad?, que sucederá para que luego comience la gran tribulación, ¿verdad? Nos lo habla a nosotros, ¿verdad? Será la intensificación de la apostasía, algo que viene ya. Y cada vez va más, ¿verdad? Y más. Entonces, ¿verdad? Cuando hablamos de apostasía, la separación de la verdadera fe. Sí. ¿Amén? Entonces, mucha gente está separándose, ¿verdad?, de la verdadera fe. La gente, yo me he topado con mucha gente que dice, si yo no trabajo, no como. No tienen fe en nada, no creen en nada. Dice, no, si yo no trabajo, no como. Le presenta a Cristo y dice, no, si yo no trabajo, no como. Ellos creen en sí mismos. Exacto, hay una separación. Antes, ¿verdad? Costaba ver eso, ¿verdad? La gente, aunque no era devota, ¿verdad? Todo el tiempo decía, si Dios lo permite, si ponían siempre a Dios por primero, ¿verdad? Sea cual sea su forma. Hoy no creen en nada. Hoy, ¿verdad? Que si sacamos a Dios de la ecuación o de la escena, vivo como quiero, hago lo que quiero, ¿quién me corrige? Y si llego a asimilar de que puedo defenderme solo, pues bendito Dios. La pregunta es realmente, ¿sabes quién es Dios? ¿Sabemos quién es Dios? Porque Dios ha establecido sus juicios. Y la mayoría, en programas anteriores hemos estado viendo, hermanos, de que hay profecías cumplidas y que hay profecías de doble cumplimiento. Sí. Entonces, cuando vemos de que, por ejemplo, Jeremías, todos sus primeros 30 capítulos habla sobre, te va a venir castigo, arrepiéntete. Eso es lo que está pasando ahorita. ¿Cómo el Evangelio no ha avanzado en decirles, arrepiéntanse, busquen a Dios, el reino de los cielos se ha acercado? Los mismos profetas, Juan, los apóstoles, y el mismo Jesucristo decía, acercado y arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero dice arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es importante, hermano, de que tengamos conciencia de lo que es la tribulación. Sí. y qué es lo que viene de la gran tribulación. Sí. Amén, porque vienen castigos, vienen sellos. Y ahí es donde entran los que son amileristas. Cuando dicen, que viene un gran caballo blanco, y ahí comienzan a ver los otros indentes del Apocalipsis. Pero pensando que la iglesia va a pasar la tribulación. Y yo no quiero darle más asunto a eso de vuelta, porque yo sé que vamos a entrar un poquito más, con más detalles en el Apocalipsis, pero lo que necesitamos saber es que nosotros como iglesia somos atribulados, pero no de la manera como este pueblo va a ser atribulado. Nunca. Como la nación va a ser atribulada. El mismo Jesús dijo que tuviéramos confianza que tribulación y aflicción tendríamos. Entonces, pero la tribulación y aflicciones nosotros las podemos ver como las aflicciones cotidianas que nosotros podamos tener. Entonces, uno de los puntos que debemos de entender es que cuando nosotros estamos en tribulación o en pruebas, porque no es lo mismo una prueba que una tentación. Sí. Es decir, que una prueba puede venir en forma de tentación. Y una cosa es ceder a la tentación para que se vuelva pecado el asunto. Entonces, la prueba, para que nosotros entendamos, es que pruebas vamos a tener en el sentido de que Dios quiere irnos perfeccionando a nosotros. La tentación viene del enemigo para frenar un avance suyo en el caminar del Señor. Y una prueba es porque Dios lo quiere llevar un peldaño más arriba. Entonces, pruebas y tentaciones, Jesús dijo que nosotros íbamos a tener pruebas aquí, que íbamos a tener dificultades, que íbamos a vivir tribulación en esta tierra.
pero él dice que aguantemos y soportemos porque él ha vencido. Sí. Entonces no está hablando de esta otra tribulación de la que está hablando el hermano, porque esta tribulación que el hermano habla ya es juicio, o sea, ya no es una prueba para llevarlo a un nivel más alto a usted, sino que está hablando ya de juicio, porque no quisieron. Entonces habla de una, como le dijera, una voluntad, pero pasiva dentro de nosotros, pero permisible. Es decir, que porque no quisimos, dice, si nosotros nos vamos al libro de Romanos, dice, no quisieron. O sea, no es que no entendieron, sino que no quisieron voluntariamente la palabra obedecer a Dios. Y ese es el punto principal por el cual viene esa gran tribulación o la tribulación. Y entonces ahí es cuando muchos confunden, no, que la iglesia va a pasar, no. Una cosa son las pruebas cotidianas y otra cosa son las pruebas que van a venir a este mundo y de las cuales el Señor dice que entonces a nosotros, por eso a nosotros nos va a librar de ese día de prueba. A veces se producen tribulaciones cuando los gobiernos cambian sus leyes y quieren parar el avance del Evangelio, porque el Evangelio le está hablando a todos los gobernantes de la tierra y a veces les habla duro porque hay muchos gobernantes. Se dan por aludidos, sí, quieren cambiar las leyes. Hay muchos gobernantes que están trabajando con el espíritu inmundo del mal. Tienen espíritus inmundos, gobernadores que trabajan con ellos y son las deidades que ellos adoran. Entonces, cuando viene el Evangelio a predicarse en esas regiones, ellos inventan leyes para detener el Evangelio. Y si alguien quebranta esa ley, entonces empiezan las persecuciones. Ahí sí hay tribulación. O le quitan el trabajo, o no tiene derecho a medicina. Le quitan muchos privilegios para parar el avance del Evangelio. Y es parte de una tribulación, porque se atribula una persona cuando no tiene trabajo, cuando está amenazada su familia por predicar el Evangelio. Pero eso sucede en este momento. Son tribulaciones no comparadas con esa tribulación que va a haber en el tiempo de la gran tribulación. Porque como estaba explicando mi hermano, el gobierno va a tomar control de todo el mundo. Es todo el mundo, ya no solamente son ciertas repúblicas. Va a ser un solo gobierno. Es un solo gobierno que va a ser llevado a todo el mundo, en todos los rincones, y va a poder controlar todo lo que pasa en el mundo. Hay que considerar que la sabiduría que trae o la inteligencia que trae este individuo no es de Dios, es diabólica. Y como es diabólica, no es meramente humana, por decirlo así. No es humana. O sea, no es algo transitorio de que él va a ignorar lo que está sucediendo en algo, sino que todo esto, es que hermano, mire, todo esto, si nosotros lo vemos desde la perspectiva bíblica, todo lo que es Facebook, Snapchat, Instagram, todas estas redes sociales, simplemente es para tener un control y un censo de los seres humanos en la tierra, en el cual todo esto está siendo almacenado. O sea, nosotros lo ignoramos o tratamos de ignorarlo. Sí, es preámbulo. Uno intenta ignorar, pero esto no es por casualidad todo esto que está sucediendo. Esto es una base de datos que se está colectando, hermano, de cada uno de nosotros, porque cuando se llegue el momento dado que el hermano está hablando de esa tribulación, esta base de datos ya va a estar ahí. Se pone en práctica. Sí, entonces eso es usada. Ahí, o sea, eso no va a haber de ignorancia de parte del enemigo de cuántos hay, de cuántos moradores de la tierra hay. Y tanto es así que se va a diezmar la tierra, porque tiene que diezmarse la tierra para que la población pueda ser controlada y que, como dice el hermano, va a ser un solo gobierno. Y eso es lo que básicamente lo que tipificaban los imperios, hermano, cuando nosotros hablamos de los grandes imperios que vio Nabucodonosor, eso tipificaban esos grandes imperios, tener control de todos los que están bajo su yugo. O sea, tener censado y tener todo el mundo bajo ese mismo yugo. Y eso tipifica lo que va a venir, en sí el gobierno universal del Anticristo. Amén. Es interesante, hermano, que Jesucristo habló sobre la gran tribulación en Mateo 24, por ejemplo. Y habla de gran tribulación y habla también de tribulación. Pero cuando habla de tribulación, en el capítulo 24, versículo, creo que 21, dice, como no habrá o como nunca han visto desde el principio de la era. O sea, esa es la distinción, pero es interesante, hermano, de que Cristo mismo lo predice. Y le está diciendo a los judíos. O sea, a ellos especialmente porque la tribulación es para ellos. Pero por supuesto, consecuencia de ellos están todas las naciones del mundo. La iglesia no está. Estamos claros con eso. O sea que la consecuencia que usted dice es para los gentiles. Y como el hermano decía, la tribulación es cuando, por ejemplo, en mi país,
la gente que es de campo, yo no viví en el campo, pero sí yo miraba, por ejemplo, cuando aporreaban el maicillo, Sí. o sea, hay que golpearlo para poder sacar el grano. Y entonces lo que el hermano decía me llamaba la atención, porque decía, tribulación es cuando usted está sacando el grano, está sacando la paja, Sí. o sea, para llevar a Israel a un punto de quiebre. Sí. Para que ahí es donde Israel va a reconocer al Mesías. Por eso es que Va a gritar. Jesús va a venir con la huella en sus manos y en sus pies para decirle, Aquí estoy, me crucificaron, me mataron. Ustedes me crucificaron, no creyeron Que trae la salvación y no la quisieron. Entonces para eso es el punto principal por el cual viene la tribulación, porque el trato es con Israel, ya no es con los gentiles. Ahora, juicio va a ser para los gentiles. Entonces estamos claros, hermano, de que no hay salvación, como muchos la piensan, de que va a haber una oportunidad más para salvarse. No hay. O sea, la salvación que va a tener usted no dejar de sellar, pero el Espíritu Santo no va a estar con usted. Va a estar ahí porque Dios es omnipresente. Él puede estar en la boda del Cordero allá y puede estar viendo, y aquí puede estar pasando todas estas situaciones acá. ¿Estamos claros con eso? Sí. Estamos claros que la tribulación es castigo y es el gran día de Jehová. Como lo dice la... También hay, perdón hermano, para contar algo más, hay gente que piensa de que el Espíritu Santo va a ser quitado y va a estar en el cielo. Y que no va a estar aquí y nadie. en la tierra no va a estar, no va a obrar de la misma manera que estamos hablando. Y eso es para, porque hay gente, yo he escuchado predicadores que hablan de esto. Y ha habido una mala interpretación en cuanto a esto. El Espíritu Santo siempre va a estar. Ustedes desde que lee Génesis 1, Ha estado. dice Sobre que el quien se fondo del murió agua. en la faz de las aguas era el Espíritu Santo. él nunca va a siempre ha estar. estado. Uno de los atributos, su omnipresencia. Claro, pero presencia. cuando dice sea quitado es que ya no va a estar dentro del corazón del ser humano. Sí. Ya no te la comisiones. Entonces, hermano, no, ¿verdad? No esperemos tanta señal, no esperemos tanta cosa, ¿verdad? Para estar preparados para que esto suceda, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de que una de las cosas va a ser la apostasía. No nos habla de tanta señal de que esto aquí, obviamente no, las cosas van a ir empeorando. Pero, ¿verdad? Me gustaría tocar este punto, ¿verdad? Que es acerca, ¿verdad? En sí, de la gran tribulación, lo que nos habla, ¿verdad? Daniel, ¿verdad? Nos habla de este rey, de este anticristo y de su imperio, ¿verdad? Que este rey y su imperio será diferente a todos los anteriores reinos, porque será un reino totalmente brutal, ¿verdad? Un reino, ¿verdad? Dictatorial y religioso, ¿verdad? Cuando hablamos de religión, ¿verdad? En cuanto a la maldad en ellos, ¿verdad? Hablamos nosotros de un imperio, ¿verdad? Que perseguirá a cualquier religión que vaya en contra de lo que ellos están enseñando, Sí. o lo que ellos están doctrinando. O sea, va a ser una sola Si religión. no, se une a ellos. Y el que no se une a ellos, brutalmente, ¿verdad? Ellos ya va, o sea, estamos hablando ya, ¿verdad? Lo que es la gran tribulación, lo que viene, ¿verdad? Esto incluye a aquellos que siguen al verdadero Dios de Israel, al que van a hacer que ellos lo nieguen, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad? Parte de esto lo que nos habla Daniel, ¿verdad? Capítulo 7, ¿verdad? Y este rey, ¿verdad? Y su reino se le conoce en la Biblia como la bestia, que la describe la bestia, ¿verdad? Que sale del mar. Y nos habla, ¿verdad? En Apocalipsis, que yo sé que lo vamos a estar tocando después, ¿verdad? 7 cabezas y cuernos, o sea, ¿verdad? Un hombre con grandes cualidades de líder, ¿verdad? Un hombre inteligente, un conocimiento militar, con mucha estrategia, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Un buen orador, que, ¿verdad? O sea, un hombre bastante diplomático, ¿verdad? Con supuestamente soluciones a los problemas mundiales. Y que, ¿verdad? Posiblemente va a establecer paz sobre 3 años y medio, hasta, ¿verdad? Que le dé la vuelta a la moneda y realmente empiece, ¿verdad? A destruir todo esto. Todo, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? No van a ir mejorando, van a ir de mal en peor, hasta que él, ¿verdad? Logre su objetivo, que es, ¿verdad? Atribular a toda la tierra. Y en este caso, ¿verdad? Someterla a él, hacerlo de él, pero no de una forma, ¿verdad? ¿Quieres tú venir a esta religión? ¿Verdad? No como le presentamos nosotros a Cristo, ¿verdad? Caballerosamente. Mira, tú quieres al Señor, ¿verdad? Tú aceptas a Cristo. No, no le va a preguntar si lo quiere. Tiene 2 opciones. Venir le va a decir. Prácticamente es una opción. Le va a mostrar prácticamente la ley que van a poner para que llegue a todo el mundo a una sola religión. Si quebrante esa ley, perdió. Ahí es donde va a ser sometida la gran ramera. Sí. Porque ahí es donde va. Donde la queman. Donde la queman, donde los mercaderes van a salir, van a decir, ay, de la gran ramera. Sí.
porque la religión que va a ejercer el anticristo no es la que está ejerciendo la gran ramera, sino que va a ser una religión diferente. Entonces ahí es cuando religión con gobierno va a ser uno solo, van a ir de la mano, y entonces ahí es donde va a ser sometido todo el mundo. Lo que el hermano dice, no es que le van a preguntar querés venir, sino que va a ser sometido y a la fuerza. No va a haber opción, ¿verdad? Entonces, porque el anticristo va a cambiar las leyes y los tiempos. Sí. Los va a cambiar. Entonces, los tiempos que le convengan a él, va a poner su propio horario, el tiempo que él quiera poner, y va a cambiar las leyes. La ley que no está de acuerdo a su voluntad, la va a aniquilar y va a poner otra ley. Y el que quebrante la ley, a través de todas esas leyes cambiadas, va a ir sometiendo a ser un solo gobierno. Y todos tienen que someterse, incluso hasta tribus remotas tienen que someterse también, porque allá les va a colocar una estatua para que lo adoren, dentro de eso, montañas, selvas, lo que sea. Porque la ciencia también va a estar bien avanzada. Hay que considerar. Es la bestia que habla, o sea, la bestia se entiende que va a ser computarizado todo, entonces ahí va a estar controlando. Sí, todo. Controlado todo. Que hay una computadora que se llama La Bestia. Ya está. Hay una... Tiene los datos de todos. Es un edificio completo. Y ahí, por eso que les digo, ahí es donde están siendo almacenados todos los datos de nosotros. Las leyes de privacidad que hoy en día van a ser quitadas completamente. Y es que no son ni privacidad, hermano. No son. Ahí mismo, cuando usted le da a aceptar, usted está aceptando de que ellos van a obtener su información. Sí. Todo eso va a suceder y ahí nadie va a tener defensa. Por lo menos ahorita en este momento alguien puede tener defensa con un buen abogado. Exacto. Pero en ese tiempo no va a poder tener ninguna defensa porque va a ser una ley ya establecida y que tienen que obedecerla a todo el mundo. Interesante también el tema que toca el hermano también con respecto a esto. O sea, ahorita nosotros tenemos la oportunidad de recapacitar en ese sentido. Amén. Porque cuando llegue ese tiempo, o sea, no va a haber manera de que usted diga, no me puedo llegar a arrepentir. Ya no va a haber oportunidad para arrepentir. Hoy tenemos oportunidad nosotros de, si estamos caminando mal, tomar una decisión y buscar hacia Dios, que ese es el punto principal de este programa, o sea, de entender los tiempos y ver que bíblicamente en qué tiempo estamos viviendo y que es necesario volvernos al Señor nosotros de una manera pasiva antes. ¿Por qué esperar nosotros el día de castigo cuando Dios nos está llamando con amor? Porque si todo esto nosotros que estamos viendo ahorita, hermanos, aún siendo pecadores nosotros, aún siendo transgresores nosotros de las leyes de Dios, Dios nos busca con amor, porque Dios nos está buscando a través de este programa. Dios nos busca, aún nosotros siendo merecedores, Dios nos busca a nosotros. Entonces el punto es que Dios nos está llamando a nosotros a estar a cuenta con el Señor, ahorita que tenemos tiempo, y no esperar ese tiempo que el hermano está diciendo. Amén, hermano. Entonces, ¿verdad? Para ir viendo, ¿verdad? Algunos de los hechos que sucederán con este personaje, ¿verdad? Conocemos nosotros, según nos indica el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que habrá un acuerdo de paz con Israel durante 3 años y medio, que será un amigo de Israel a primera vista, supuestamente, ¿verdad? Son cosas de que hemos estado hablando acá, ¿verdad? Otra de las cosas es, ¿verdad? Lo que hablábamos nosotros, que será un líder político y todo lo que el mundo necesita para solventar sus necesidades, pero, ¿verdad? No con un poder cualquiera, sino un poder, ¿verdad?, que Satanás le delegará a él. Permitido por Dios. Permitido por Dios, sí, obviamente, ¿no? Sabemos nosotros, ¿verdad?, que como él, ¿verdad?, va a querer adoración, entonces perseguirá a los cristianos. A lo que creen. El que supuestamente, ¿verdad?, el que no supuestamente, el que se quedó, pero hay arrepentimiento, va a ser perseguido y como habla, ¿verdad?, posiblemente decapitado, o qué sé yo, qué tantas barbaridades van a hacer. O sea, la religión va a ser perseguida, ¿verdad? O cualquier otro tipo. En el caso de los cristianos hay que hacer un paréntesis ahí. Hay que considerar que los cristianos son los que van a resistirse a meterse a una sola religión. Y por eso es que van a pagar. Va a ser rebeldía prácticamente para ellos. Una rebeldía, pero esa rebeldía va a ser de los que van a ser evangelizados por los 144,000. Exacto, o los que conocieron y se quedaron. Pero va a ser bien difícil que, fíjense, hermano, si nosotros leemos cronológicamente los eventos que van a suceder, obviamente lo vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis, pero si nosotros vemos los eventos que van a ocurrir
después del arrebatamiento va a ser muy difícil que un cristiano que se haya quedado del arrebatamiento pueda ser salvo después de lo que viene. Sí. Va a ser muy, muy, muy difícil. Es que lo que dicen es que maldicen a Dios por haberse quedado. Correcto, entonces maldicen a Dios como que Dios fuera la culpa. Correcto. Sí, cristianos que se queden después del arrebatamiento, si nosotros vemos los eventos que van a venir, yo le puedo asegurar un 99.9% de que no van a sobrevivir a lo que viene. Aparte de eso, aparte de que no van a sobrevivir, hermano, su mente tiene que cambiar porque no va a entender que ya el acto pasó. Sí. Entonces van a comenzar a ver todos los acontecimientos y van a pensar que somos ameneristas. Sí. ¿Sí? Entonces no van a pensar que si realmente pasó el rapto. El Espíritu Santo no les va a estar... Correcto, yo lo estoy diciendo. ¿Quién les traiga luz? Ya no hay luz en ellos. ¿Quién es el que nos lleva a nosotros al arrepentimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos da luz a nosotros? Porque por ahí sacan de contexto y seremos libres. ¿Verdad? Porque hay que adorar al Señor porque seremos libres. Porque donde está Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Entonces la gente lo malinterpreta, libertad para alabar, sí está bien. Pero no está hablando de eso ahí el texto, está hablando del conocimiento de la palabra, la libertad del engaño, de la mentira, del enemigo, de eso está hablando libertad del enemigo, o sea, tinieblas en la mente del ser humano. En ese momento ya no va a haber, hermano. Entonces los cristianos que irán a ser decapitados en ese tiempo, según se entiende, van... por el conocimiento de la palabra únicamente. Exactamente, pero va a ser por lo que los 144,000 y el ángel todavía que predique todavía en el último confín de la tierra. Eso van a ser. Porque el resto de religiones en toda la tierra no va a ser tan difícil someterla, porque el Espíritu Santo no está con ellos. Han estado engañados. Va a ser fácil para el anticristo. Se tiran a su conveniencia. Sí. Les va a convenir estar bien con él. Más práctico va a ser para ellos que los pongan en una sola religión, porque ya no es ninguna amenaza para el anticristo, ya los tiene en la mano prácticamente. Mientras que los decapitados, los que reciban la evangelización de los 144,000, más los ángeles que están predicando también, que en todo el mundo están predicando, estos van a resistir, someterse a una religión que no es el verdadero Dios. Un sistema de gobierno. Como usted dice que van a ir cambiando las leyes, van a ir cambiando. Mire, incluso hoy en día. Y lo que se legaliza se normaliza. Claro, incluso parte de ello nosotros podemos ver, ¿verdad?, que las ideologías nos las quieren imponer como una verdad bíblica, por ejemplo, o como una verdad social. O moral. Por decirlo así, porque es moral aceptar el matrimonio tolerancia entre homosexuales. O sea, la ideología de género. O sea, por eso digo, las ideologías. No, y eso nosotros podemos ver que ya la ley ya la empiezan a cambiar. Y mientras se legalice, se va a normalizar. No se va a moralizar, porque la moralidad no se va a perder del sentido que la Biblia dice. Pero la normalidad sí, va a ser algo normal verlo. Pero es que si eso de normal, hermano, ya no es, para nosotros no es normal ver dos hombres abrazados. Para la mayoría. Como está legalizado. Como es normal ver dos mujeres besándose en la calle. O sea, usted ve la gente, ya le parece normal. A lo único que no nos parece normal será a nosotros. A los creyentes. O sea, a los creyentes no nos parece normal ver una acción de esta. Pero si nosotros váyase a downtown, a Washington, usted va a ver, y la gente le parece normal. O sea, usted ve dos hombres abrazados y le parece normal. Yo fui un día a traer a mi hermano al aeropuerto y casi quedo entre medio de los dos homosexuales corriendo para abrazarse y a besarse. Y yo tuve que correr para apartarme del medio de ellos porque no miraban a nadie. Y a lo que me refiero es que la gente lo ve, ni se inmutó la gente que estaba alrededor. Pero poco a poco, debido a las leyes que van implantando, la mente de la persona va a ir cambiando. Sí, es normal para ellos. Pero mi hermano, que cuando hablamos de estos moradores de la tierra, yo sé que hay parte en la Biblia donde aparece, por ejemplo, en Apocalipsis 7, aparecen de los que salieron de la gran tribulación y son los decapitados. O sea, significa que, como estamos viendo anteriormente, dice de que ellos piden a Dios justicia, y son todos los que han salido, hermano, de la gran tribulación. Significa que va a haber salvación, pero va a haber muerte la salvación. O sea, va a ser eterna. Pero va a ser muy difícil, como dice el hermano, de que alguien que se haya quedado, que sobreviva. Pero acuérdense, solamente son 144,000 que van a salir. Hay un número específico. Posiblemente sea solamente un número simbólico. Posiblemente sea más. Solo Israel, ¿cuántos hay?
O sea, ¿cuántos millones hay? Creo que hay 6 millones de habitantes ahorita en Israel. Sí. Pero imagínense, Pero el la- señor, pero el la señor le da un persecución- número exacto, le dice 12.000 de tal, 12.000 de tal. cada tribu. Sí, y ya no aparecen los dos que nacieron en Egipto. No lo aparecen ya. Es Efraín. Vuelven a aparecer los originales. Sí. Sí. Ya no aparecen, porque Egipto, si nosotros vemos la cronología, desde a partir de Jacob hasta antes de llegar a Apocalipsis, nosotros vemos de que aparecen los dos hijos que nacieron en Egipto, que representan el pecado dentro de Israel. Porque si nosotros vemos por el pecado de Efraín, por mencionar a Israel. Y cuando Dios se enoja de Efraín, le dice. Sí, cuando Dios está enojado, y Dice no Efraín. el enojo de Jehová con Israel por el pecado de Efraín. De Efraín. Porque nacieron en el cautiverio, en el pecado. Entonces, por eso es que no es que de mala leche nosotros queramos poner a los descendientes de José como pecadores, no, claro, sino no. que Dios Sí. para que nosotros entendamos que son representados como pecado, son purificados en el Apocalipsis y le da un número específico, y entonces le da 12.000 de cada uno. Como nosotros vamos a tocar ese tema, pero estamos hablando en sí de que Tiempo de gran los que tribulación. van a salir de ese periodo que el hermano habla de tribulación y gran tribulación, va a ser muy difícil, hermano, porque si nosotros vemos la secuencia de terremotos, Sí. meteoritos, Sí. o sea, Fuego del cielo. No, hermano, eso lo podemos ver capítulo por capítulo, Ujú. pero es interesante, hermano, de que hay gente pensando todavía hay una segunda oportunidad. Yo no sé si usted se ha fijado en accidentes, que la persona queda inconsciente. Y la persona dice, no, que al final, cuando sea un minuto, voy a tener para arrepentirme. un Será segundo un dice que segundo. van a tener, pero No es así. Ni cuenta se da No cuando- trabaja así cuando está muerto. vemos gente famosa, un actor famoso que comiendo estaba con su esposa y sus hijos, con el bocado en la boca, pum, cayó. No le dio pero ni oportunidad ni de decir perdón. Ni de orar por la comida antes de comer. No, ni perdón. Lo que el hermano dice, eso es algo que nosotros debemos de estar conscientes. Un derrame, un ataque al corazón, No sabe. o un Pero, accidente, sí. como usted dice. Pero hoy en la gracia, el amor de Dios es grande. Yo estaba meditando en lo que se dice a veces, ¿no? Y hay un hermano que se enfermó en la Biblia. Hay un hermano que se enfermó. Y Dios dice que no lo quiere juzgar junto con el mundo, sino que lo va a hacer que muera. Entonces, este hermano, según el estado que está, solo manda que oren por él, porque definitivamente Dios no lo va a mantener vivo. Y a través de la muerte, lo va a salvar. Entonces dice que para que no sea juzgado junto con el mundo. En el estado que puede quedar una persona hoy en día en la gracia, digamos que, vamos a llamar así, falló, porque este hermano que va a morir, que Dios lo salva a través de la muerte, era por pecado, porque estaba pecando y como consecuencia cayó grave. Entonces Dios no lo quiere restaurar y lo salva a través de la muerte. En el estado que puede quedar una persona, tiene que haber cometido un pecado bien grande y haber rechazado a Dios como para que Dios no lo salve. Pero en el amor de Dios, como la salvación en sí no es por obras, sino que fue puro amor de Dios que lo hizo para salvar a la persona. Entonces, la última palabra prácticamente solo queda en Dios, si se salva o no se salva. El juicio que nosotros hagamos es bueno, por supuesto, porque conocemos la palabra de Dios y Dios nos manda que juzguemos. Pero a la última hora es bien difícil determinar qué Dios va a decidir, porque solo en Él queda la última palabra. Porque si esa persona creyó, esa es la salvación. Si esa persona creyó en el sacrificio de Cristo Jesús y que sus pecados fueron limpios cuando Él creyó, y esa persona más tarde pecó y debido al pecado cayó en una silla de ruedas o en la cama y no se pudo recuperar, Dios sabe si lo recupera, tal vez se pueda perder completamente. Entonces, si esta persona muere, le pega un parálisis, ya no puede hablar, entra en coma o lo que sea. Ahí la única decisión creo que solamente queda en Dios. Si esa persona verdaderamente se salva hoy en día en la gracia. Pero cuando la iglesia es levantada, es bien difícil que una persona pueda entrar en un estado de esos y que sea salva, porque ya determinó quién es. O un estado de arrepentimiento voluntario, por decirlo así, ¿verdad? Porque no, si el Espíritu Santo no va a estar para redarguir en su corazón Sí, que ha pecado contra Dios. A mí me llamaba la atención lo que decía el hermano César cuando decía que si se peca solamente contra Dios, entonces lo demás es permisible. sí. ¿Entiendes? Entonces, si yo Pecar solo contra peco otra contra persona. Dios,
contra mi hermano no es pecado, No es entonces pecado. lo que yo pueda llegar a hacer. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces el ser humano se inhibe de todas estas cosas y quiere poner a Dios a un lado, sacarlo de la ecuación, Sí. para no ser responsable de sus hechos. Exacto. Y ese es el punto principal. O sea, el punto principal es que Dios quiere que nosotros reconozcamos y nos hagamos responsables de nuestras acciones. Y que al hacernos responsables de nuestras acciones, reconozcamos que no hay manera de que nosotros salgamos bien librados. No, Entonces lo necesitamos a Él. necesitamos a Él que nos ayude. Ujú. Él es nuestro pronto auxilio. Sí, Entonces, sí. ese es el punto principal que nosotros entendemos en la Biblia. Es decir, yo reconozco mis errores, mis pecados, y reconozco que no hay manera de que yo pueda salir bien librado, sino que tengo que volverme al Señor yo para que el Señor perdone mis pecados, Sí. y que Él me acoja como su hijo, el hijo Sí. pródigo. El Señor dijo, no, el Señor no estaba ausente diciendo, a ver si viene este que venga cuando quiera, no, Él estaba en la puerta esperándolo, Sí. con los brazos abiertos. Porque no hay lugar mejor que el hogar. Sí. Sí. Amén. Hermano, ¿hay algo más para...? Bueno, solo, ¿verdad? Para que sepamos nosotros, ¿verdad? En este caso, el anticristo, el único que lo va a derrotar, ¿verdad? Es el Cristo en su segunda venida. Ujú. Entonces, ese periodo de tiempo va a suceder. Y estos son los tiempos, ¿verdad? De que nosotros estemos a cuenta con Dios y nos evitemos esto que viene. Amén. El Señor pues nos da la oportunidad en estos tiempos para que vengamos a Él, tiempo de la gracia como estamos hablando, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Esperar que todas estas cosas sucedan, no lo queremos ver. Queremos, ¿verdad? Estar allá con el Señor, queremos gozarnos allá con Cristo. Hay mucho, ¿verdad? Que podríamos tocar al respecto, pero yo creo que hemos abundado bastante y hemos abarcado bastante en cuanto al tema, hermano. Amén, amén, perfecto. Entonces, solamente un panorama, porque luego vamos a entrar con el Apocalipsis y vamos a ver cada castigo que viene para cada periodo de tiempo que está. Y por supuesto, vamos a abarcar más a estos personajes que están ahí. Bueno, si hasta aquí llegamos con la hermana de 70 Daniel, explicada en los 3 puntos, que era el rapto de la iglesia, la tribulación y la segunda venida. Amén. Me gustaría, hermano Guirón, a ver si nos podía acotar algo más sobre la segunda venida de Cristo. Algo más que podamos implementar. Si no tenemos chance para seguimos. Que la próxima semana hemos dado casi 1 hora ya, ¿verdad? Solamente en la tribulación. Así que, pero la segunda venida me gustaría que quedara un poquito más claro, o quizá un poquito más de auge, a ver si tiene algo más que añadir. Sí, la segunda venida de Cristo Jesús prácticamente va a ser después de la gran tribulación, porque Cristo Jesús viene ya a reinar, a traer castigo a los que están en contra de Dios, a los que están gobernando en ese momento. Se reúnen prácticamente en la guerra de Armagedón, bien mencionada, y es donde Él destruye a los enemigos. Ya luego vamos a estar entrando en ese tópico también un poco. Correcto. Pero parafraseando así, Cristo viene ya con poder. Cristo viene a hacer juicios, porque la tierra debe ser juzgada. El primer juicio que hizo Cristo fue cuando la iglesia fue levantada. El juicio hacia los miembros de la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia. Este juicio no fue aquí en la tierra, según lo que se entiende, sino que fue en el cielo, en la voz del Cordero. El mismo. Ese juicio no fue para condenarlos, porque Él ya derramó su sangre para salvarlos, para salvar toda la iglesia, sino que para dar galardones según lo que nosotros trabajemos aquí en la obra de Dios, aquí en esta tierra. Pero después de ese juicio, cuando ya viene aquí a la tierra y pone los pies en la tierra, Él hace un juicio a Israel. Es el primero que hace el juicio aquí en la tierra. Hace el juicio a Israel, donde Él aparta las ovejas de los cabritos, dando a entender de que las ovejas son el verdadero Israel. Hay que considerar que hoy en este tiempo Israel solamente está la tribu de Judá, con Efraín, que son los que están vigentes hoy en día, y de los que se menciona y se sabe. Las otras 10 tribus que fueron llevadas para el norte, que entraron a Siria, esas 10 tribus, no hay mucha historia, no hay algo que ellos escribieron. Se mezcló. Se mezcló, desapareció, vamos a llamar así, pero Dios sabe quiénes son. Amén. Dios sabe quiénes son. Y eso está incluido en el juicio, porque cuando Cristo venga a la tierra, ya Israel completo
esos que tienen su lista de miembros de las tribus, ya van a estar dentro del terreno de Israel. Entonces, cuando él viene, hace el juicio a todos los israelitas completos, no solamente a Judá, sino que a todos los israelitas. Judá es parte de Israel, pero el resto de Israel no es Judá. Judá solo es una tribu. O sea que ahorita básicamente solo es Judá el que está ahí. Solo Judá está ahí, en el territorio de Israel. No es todo Israel. No es todo Israel. De ahí la palabra judíos. De ahí Sí. viene la palabra judío, de Exacto. Judá. Sí. Entonces, porque no es todo Israel que está ahí. Israel está esparcido por En todo el mundo. Pero ya para esa fecha ya Dios los ha reunido ahí dentro de Israel. Y ahí es donde él hace juicio, porque hay mucha gente que dice que es israelita y no es israelita. Y a eso los aparta. No son israelitas. Solamente deja a los que él conoce que son israelitas, porque él lo sabe todo. Ujú. Entonces él conoce y viene a reinar junto con Israel. Porque el reinado de Jesucristo está detenido cuando Roboam, el hijo de Salomón, hizo la división. Sí, cuando Salomón gobernó, estaba todo junto Israel. Pero cuando Roboam, el hijo, gobernó, se dividió Israel. Se fueron las 10 tribus para el norte Por malos consejos de jóvenes. por malos consejos de jóvenes. Los jóvenes mal aconsejados. Sí, Jóvenes aconsejando a un joven. Un difícil eso. es bien difícil porque no tienen la experiencia todavía. Es decir, hay inteligencia y hay de todo, ¿no? Y es que- Pero la experiencia no es fácil comprarla. La experiencia... Malos ancianos. Ahí es donde hay una mala interpretación. Yo he visto hoy en día, hermano, un levantar de ciertos jóvenes que dicen que ellos van a sacar adelante a la iglesia porque ellos son la juventud, la que Dios está levantando, pero hay que tener cuidado en eso. Sin el anciano está el consejo. Exactamente. Y no es de años, sino que es de madurez espiritual. De madurez. Podemos explicar. Puede ser una persona Y la misma- de 20 años, de 30 años, 40 años, pero es el nivel de madurez y de teología que tiene para Conocimiento aplicarla. bíblico. Y en la multitud de consejeros hay sabiduría también. Amén. Entonces, cuando alguien es consejero, no está hablando, porque vaya, el nivel espiritual nosotros lo podemos evaluar dependiendo del crecimiento o del conocimiento bíblico que pueda tener. Pero usted no puede decir que un joven de 14, 15 años lo va a poder aconsejar a uno de 40, 50 años que tiene un conocimiento más amplio de la palabra, ¿sí me entiende? Entonces, cuando habla de multitud de consejeros, habla de gente de que ha vivido y entiende lo que es el comportamiento o los consejos bíblicos dentro de la escritura del comportamiento del ser humano. O sea, es decir, que el ser humano debe de entender que si nosotros buscamos un problema, una solución a X problema, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la escritura. En la escritura. Sí. Pero ya para esa fecha, hablando de la venida de Jesucristo, para esa fecha hace el juicio a Israel. Ahí van a salir muchos que no van a pasar la prueba, por supuesto, porque es un nuevo comienzo que va a haber. Y luego reúne todas las naciones y hace el juicio de las naciones. Ahí en esta parte de las naciones hay varias personas o varias naciones, dice que son multitudes, que él las invita a que vengan a su reino. No está hablando de marcado, no está hablando de nada de todo eso, está hablando de gente, gentiles completos, incluso que no fueron, es posible, ni cristianos. Y ahí él los invita al reino, porque le dice, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a verme, sediento y me diste de tomar. Y ellos le dicen, ¿cuándo fue eso? Ni cuenta se dieron ellos. Entonces le dice él, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. En esa parte no creo que se refiera a los pequeñitos a la iglesia, se refiere a israelitas. La iglesia pues ya pasó todo el examen ese. La controversia que puede haber aquí es de que la salvación es por fe y no por obras. Pero estamos viendo en este juicio que está haciendo, que está invitando a gente que pasó la gran tribulación y ahora los pone del lado de él. Porque cuando dice la palabra que a los cabritos los desapareció, Lo hizo a un lado. los hizo a un lado para destruirlos completamente con su palabra. Y a los otros los invita a que tengan una buena vida. No tengo material ni he buscado en la Biblia, no creo que se encuentre. Para mí la salvación es por fe. Ahora, si estos que se salvaron de esa manera tuvieron fe en ayudar a aquellos que estaban siendo perseguidos porque eran el pueblo de Dios, tal vez en esto consista que reconocieron al Cristo, que sabían que era el Cristo, y esto tal vez posiblemente le dio pase a la salvación, porque no hay otra manera de salvarse. Ahí tendría que ver qué tipo de salvación es también. Es salvación del tiempo
En ese momento hubo salvación eterna. Ahí tenemos que entrar en ese debate, amén. Amén. Porque lo que está hablando, hermano, y lo que entiendo es sobre cuando Cristo venga. O sea, que va a juzgar a las naciones por no haber ayudado a Israel. ¿Cómo ha sido sufrido Israel a través de los tiempos? Sí. ¿Cuántas veces Jerusalén ha sido saqueada, Sí. atacada? Sí. Si hace no más de unos 60 años aproximadamente ahorita ya es nación, Sí. desde los tiempos de Jesús. De los tiempos de Jesús, porque en el año 70 fue donde ya fue, Jerusalén fue destruida y comenzó, ha sido violada, ha sido arrastrada, marginada de todas maneras, hasta el 48. Pero es más, hermano, hoy en día, ¿verdad? Yo hablando con una persona hoy en día, en las regiones o los países musulmanes no reconocen a Israel. No, Es más, Palestina. Exacto, me dice, mira, en mi examen me dice este señor con que yo hablaba, en mi examen, si yo pongo ¿verdad? En el examen de geografía, yo pongo Israel, pierdo. Porque para nosotros es Palestina. Sí. Para ellos es Palestina, sigue siendo Palestina. Inglaterra aún todavía no ha reconocido a Israel como nación. Por eso se enfadaron porque uno de los príncipes visitó el territorio y se fue a los bolsones ocupados por los palestinos. Y entonces se enojó el gobierno de Israel. No fue a visitar al gobierno de Israel. No entró a Jerusalén, la parte que le pertenece a Judá. Y como Jerusalén, aparentemente Jerusalén está dividida. En tres partes. La mitad, o sea, pero de las dos grandes partes, por decirlo así, Palestina Sí. y judíos. Correcto. En su mayoría. Sí, geográficamente. Geográficamente está partida por mitad Jerusalén. O sea, usted ve que la mitad se la han dado a los Hasta un muro ahí en medio. Ajá. Y la otra mitad es a Israel. Entonces nosotros podemos ver de que Israel siempre ha sido menospreciado y nosotros podemos ver desde la Segunda Guerra Mundial, hermano, cómo fueron masacrados un montón de judíos pudiendo ser exterminados. Y nosotros vemos de que Israel no ha sido desarmado, nunca ha estado desarmado desde que fue implantado ahí. No. Nunca ha estado Sí. ellos confiados, que sin armas. Esos están con una mano comiendo, con otra con el fusil en la mano. Cuando Cristo venga, tiene entonces paso. va a hacer esos juicios y entonces va a dejar toda la tierra en un estado, no que quitó el pecado, pero sí va a quedar en un estado donde Él va a poder gobernar, donde no va a haber ninguna resistencia, porque todo el que se opuso fue eliminado, fue enviado al infierno. Cristo los mató. El falso profeta y el anticristo los envió al lago de fuego. Satanás es atado por 1000 años y puesto en el abismo. Ese es el estado que va a estar en ese momento a la entrada de Jesucristo cuando Él venga aquí a la tierra. Son los únicos dos personajes en la Biblia que no se oye que se les hizo juicio, sino que de un solo son enviados. Vivos. Vivos, dice la Sí, palabra. no hay juicio Sí. para ellos. O sea, Sí. nosotros vemos que toda la creación ha habido juicio y va a haber juicio. Sí. Pero son los únicos dos seres que la Biblia menciona que no van a haber No juicio. le hizo juicios, de un solo. Pase directo. Pase directo, mi hermano. Entonces es el estado que va a quedar cuando ya Jesucristo venga aquí a la tierra y ahí empieza ya el gobierno justo completamente en toda la tierra, el gobierno de Dios soberano. Qué interesante, hermano, es ver esa distinción entre la segunda venida y el rapto. ¿Verdad? Hermano, hay una gran diferencia. Y sin haber tocado nosotros el Apocalipsis, vimos en detalle que los profetas hablaron todo lo que tuvieron que hablar y todo se ha cumplido con ¿cómo se llama? A pie de la letra y todavía sigue por cumplirse. Ahora, si no hubiéramos encontrado o no se hubiera hallado el libro de Apocalipsis, tuvimos bastante material para poder abundar. Sí. Y todavía nos falta más, ¿amén? Porque nos gustaría tocar lo que son los profetas mayores, cómo vieron ellos los acontecimientos futuros o las profecías no cumplidas. Amén. Igual manera los profetas menores. Amén. Y luego entrar de un solo al Apocalipsis por libro. Amén. Sistemáticamente. Me gustaría, que creo que el tiempo ha abundado. Tenemos una hora y algo ya. Hermano Carlos, ¿ya estamos bien, hermano? Hermano Carlos, me gustaría algo sobre el rapto para ya terminar. Algo para recalcarle a los hermanos sobre el rapto, algo así, paulatino. Y una conclusión sobre la semana 70 de Daniel. Para la otra semana ya comenzaría con lo que son las profecías no cumplidas que estamos esperando. Amén. Me gustaría que diéramos un güey. Amén. Sí, hemos ahondado bastante en el tema, hermano. A veces siempre tocamos un tópico cada uno, pero a veces los temas son Muy extensos. Son muy extensos y a veces los tocamos entre todos y tratamos porque a veces uno está enfocado en algo, ¿verdad? Y entonces hay otro hermano que
toca otro enfoque, pero siempre acompañando el tema que estamos llevando. Y es importante, hermano, lo que los hermanos tocaban, la tribulación, la segunda venida del Señor, ver de que Israel va a volver a su tierra. Y va a florecer. Y va a florecer, y esto va a suceder porque cuando vengan los 3 años de paz, 3 años y medio de paz, paz y paz no habrá. Entonces es donde van a estar confiados y todos van a empezar a regresar a Israel. Todo Israel va a empezar a regresar de la diáspora. Que ya está pasando ya, hermano. Ya está comenzando, pero va a llegar a suceder. Y viene. Los desiertos están desolados, van a ser poblados. Y incluso nosotros podemos ver, hermano, yo estaba viendo de que Israel, estos bárbaros en el desierto siembran, son los número 1, hermano, en cítricos. Y donde siembran en el desierto y les florece, y como la Biblia dice que va a florecer, ¿verdad? El desierto florecerá y los ríos van a volver a cobrarnos. Estaba viendo un video donde un río que estaba seco desde hace no sé cuántos años ha vuelto a resurgir otra vez.Nosotros podemos ver que el periodo este que viene para Israel va a ser de regocijo en el momento que van a volver, pero a la misma vez es parte del castigo. Es paz. Está viendo que el anticristo va a tener paz. Es que va a haber paz en la tierra. Es que el anticristo, para entender esto, hermano, el anticristo no va a tomar el gobierno, no lo va a tomar a la fuerza, sino que va a ser entregado voluntario. Sí. Pero cuando ya sea entregado, ya esté en el poder, es cuando el hermano hablaba de que ya no va a ser tan voluntario el asunto. Se manifiesta. Sino que va a empezar a cambiar las leyes y se va a manifestar su verdadera naturaleza. Sí. Y es cuando va a sacar las uñas. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es cuando va a sacar su verdadera personalidad y va a empezar a someter ¿a quién? A Israel. Entonces, ¿quiénes van a ser sus aliados? Los gentiles. Todas las Entonces, gentiles. podemos Todas ver las naciones gentiles. todas las naciones, y por eso es que nosotros me llamaba la atención lo que el hermano tocaba con respecto a Israel cuando Jesús venga. Y esto de que cuando Jesús viene por segunda vez a la tierra, viene un periodo de castigo y de juicio para todos los seres humanos. Y nosotros lo podemos ver, hermano, repartido en muchos textos de la Biblia, y es conocido como el día de Jehová. Fíjense, Oseas 9:5 dice: ¿qué haréis en el día de la solemnidad, en el día de la fiesta de Jehová? Pero más adelante nosotros vemos de que dice: he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Está hablando de juicio, pero a la misma vez destrucción, y a la misma vez muerte, y a la misma vez viene cuando nosotros vemos el juicio de Jehová sobre la tierra. Nosotros podemos ver de que no hay nada alentador para esta tierra, hermano. No. Si nosotros vemos, si nosotros leemos detenidamente, la gente dice: nosotros queremos el día de Jehová, pero nosotros vemos en la escritura que los profetas menores en su gran mayoría hablaron de un día de juicio, de tinieblas, en un día en la cual si nosotros vemos, Joel habla de las langostas que tipifican los ejércitos, que habla de los grandes ejércitos. Cuando nosotros hablamos de grandes ejércitos, entendemos, más adelante vamos a tocar el tema, entendemos que los dos países que tienen la capacidad para mover una cantidad grandísima de ejércitos, solo son dos países en la actualidad que pueden mover masas de ejércitos. Una es China y la otra es Rusia. Entonces, hay muchos escatólogos o entendidos en la palabra, cuando nosotros vemos la profecía de Joel, en la cual ellos dicen que estos ejércitos representan al gobierno de China y representan al gobierno de Rusia, que son las grandes langostas que se mueven y devoran todo, o sea, asolan todo. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que cuando nosotros hablamos de tribulación y la diferencia que el hermano decía, son bien marcadas la diferencia entre el rapto y la segunda venida del Señor. No tiene nada que ver una con la otra. Una es para salvación y la otra es juicio, que viene sin juicio. relación al pecado. Entonces, cuando nosotros vemos que viene sin relación al pecado, quiere decir que trae vara. Sí. Y cuando nosotros hablamos de vara, es que trae juicio. Y cuando nosotros vemos el día del Señor, día de humo, día de grande expectación, día de tormento, nosotros debemos de estar apercibidos de esto, hermanos, de que hoy es el tiempo en que nosotros tenemos que estar a cuenta con el Señor y hacer un alto. Por eso es que a mí me llama la atención siempre, hermano, cuando yo leo este texto y dice que nosotros nos detengamos y hagamos un alto y nos volvamos a las sendas antiguas. Entonces, a mí siempre me llama la atención este texto, porque digo yo, ¿en qué momento me he desviado?
Porque este es un autoanálisis para cada uno de nosotros, no es para decir, esto es para que ustedes piensen, no, esto es un análisis para nosotros mismos, o sea, hacer un alto y ver si me he desviado yo del camino del Señor, o sea, en qué parte yo me desvié. Porque Y enderezarse, ahí estamos a tiempo. Ahorita estamos a tiempo. Por ejemplo, nosotros podemos ver María y José cuando salieron de Jerusalén, entender cómo sucedía el asunto. Las mujeres iban aparte, los hombres iban hablando y los niños iban hablando, pero siempre iban pendientes unos de otros. María y José iban caminando y según María, Jesús iba con José, y según José, Jesús iba con María. Entonces cuando se preguntan, y José le dice, José, ¿dónde está Jesús? No iba contigo, no. Ya llevaban un día caminando sin Jesús. Se regresan un día para atrás y un día buscando, ya llevaban 3 días sin Jesús. Entonces, a mí me llama la atención poderosamente esto, porque cuando nosotros hablando, ahorita que estábamos hablando con respecto a la tribulación, la gran tribulación, el día del Señor, y ver cómo estoy caminando yo en el Señor, me llamaba poderosamente la atención. Hagamos un alto en nuestro caminar y ver si no hemos dejado a Jesús nosotros atrás. ¿Me entiendes? Porque muchos podemos decir, yo voy con Jesús y lo dejé atrás hace tiempo. ¿Me entiendes? Y ese es el punto principal. Entender cuando nosotros tocamos estos temas de los eventos que van a acontecer, es de estar apercibidos, que no dejemos al Señor atrás. Y se quedó, hay que ir a buscarlo. Es interesante eso, hermano. Es interesante porque muchos no, ¿para qué yo quiero saber del futuro si yo me voy con Cristo? Pero es para autoexaminarse, de que no te va a quedar. Sí. Busquemos irnos. Sí. Busquemos estar en las sendas correctas y no movernos ni a diestra ni a siniestra. Por el capítulo 19 de Apocalipsis aparece cuando el hermano estaba diciendo sobre la segunda venida. Hermano, toda esa gente va a morir. Y sí. Dios dice que llama a la gran cena de Dios. Sí. ¿Y sabe quiénes son la gran cena? ¿Quiénes van a comer? Los pájaros. Los pájaros se van a comer toda la mortandad que va a dejar. Dios va a matar a todos. Yo sí que cuando pongan los pies sobre la tierra, hablábamos nosotros que cuando Cristo venga sobre la tierra y ponga los pies en el monte de los olivos, nosotros dice que se va a hacer una cruz en la tierra, hermano. O sea, dice que se va a partir gran de temblor, norte a sur y de oriente a poniente, es decir, se va a a hacer una cruz en la tierra. Que y por la presencia gloriosa de Dios no resiste la tierra. No. Con el simple hecho de que Jesús ponga los pies sobre la tierra, se va a aplanar todo, van a desaparecer los montes, las islas van a desaparecer, hermano. Gloria a Dios. Es decir, que va a ser tal el poder y la magnitud cuando Cristo venga a esta tierra. Yo no quisiera estar en ese día, hermano. No tratar con Cristo. Sí. Allá en la boda. Sí. Entonces, pero ese es el momento de estar apercibido. Amén. Pero aún así, con todo ese poder y esa manifestación, el anticristo reunido con su ejército dice que llamó a todas las naciones y va a tratar pelear contra el Señor. Sí, por eso dar nombres de países es muy difícil darlo. Es bien difícil. Porque la razón es que porque cambia. Sí, aparte de eso, pero fíjese usted, es un poquito analítico. Son razas. Porque los países, por ejemplo, hace 50 años era la Unión Soviética y había muchos países, Yugoslavia, Polonia, todos estaban adentro. Después Rusia, ellos se separaron, hicieron otro país. Pero al final, usted ve la raza, ¿quién era? Jafet y Can. ¿Por qué se van a levantar? Son las mismas razones, las mismas etnias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos. Y van contra los semitas, contra Sem. Y esa es la idea. Esa es la idea. No nos enredemos, eso nunca va a entrar. God y Magog, eso es lo que yo pienso. Gog y Magog. Entonces, nosotros vemos que cuando hablamos de Jafet, está hablando de los anglos. Sí. O sea, toda la raza blanca. Todo lo que son puros. Todos los que son, entre comillas, arios y todo eso, son los que se van a levantar. Entonces, pero de los semitas, solamente los descendientes de Jacob. Por supuesto, de Jacob. Solo los de Sem. No, porque hubieron descendientes de Sem que están en contra. Correcto. Están en contra pero de los descendientes de Sem hay unas ramificaciones. Sí, es lo que está hablando, hermano. Sí, pero únicamente el pueblo de Dios en sí no son todos los semitas.
No. Solamente los No. descendientes de... Y incluso ahí cuando entra ya de Abraham, pero de Abraham también hay otra ramificación, Hay otra que están de Ismael y están de Isaac. Y todos ellos están en Pedro, contra de Pablo, Israel. perdón, hace alegoría de los dos. Casi todos ellos están en contra de Israel. Yo lo que digo, entonces, ahí van, o sea, entonces, en otras palabras, todas las naciones van a caer contra Israel. Por ser pueblo de Dios. Es todo, esa es la... Simplemente el odio el siempre enemigo ha estado- trabajando. El odio hacia Israel siempre ha estado arraigado en todas las naciones, hermano. Todos los que están en contorno de Israel, todos han estado No, viviendo. y el libro de Jeremías le da duro. En el capítulo 40 para arriba habla contra los egipcios, contra los sirios, contra los filisteos, todos van a tener su paga. Y todo por el caso de Génesis 3:15. Sí. La simiente. La simiente. Eso es todo. La simiente por haber nacido dentro de esa nación. Amén. Eso es todo. Es una bendición, hermano. Amén. Creo que hemos abundado, quizás hay mucho material. Yo sé que los hermanos se prepararon para otro tópico. Discúlpenme, pero creo que abundamos más en la tribulación. Pero es lo que necesitamos abundar. Amén. Amén. Es el que Dios dio el tiempo. Y si nos metemos en otro, vamos a hacer más tiempo y no vamos a tocarlo bien. Es que son temas, hermano, que hay mucha confusión en la gente también, porque a veces hay gente que no tiene un panorama de lo que es la tribulación. Y mira qué interesante, que no tocamos en detalles los eventos de la tribulación. Solamente Nosotros es un los vistazo. eventos. Sí, Un vistazo no como hay tribulación. tiempo para No hay eso. tiempo. Cuando entremos a Apocalipsis va a haber tiempo. Sí. Vamos a ir por cada trompeta, cada copa, cada sello, y vamos a hablar de ello. Amén. En tiempo. Amén. Entonces, si nos podemos decir, hermano, Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Gracias, amigos, en todos los lugares del mundo que están viendo este programa, los que hablan español. Dios les bendiga grandemente, y si hay preguntas, haga preguntas. Envíelas a la dirección que ya les ponemos aquí, nuestros hermanos. Y les pedimos que hablen de este evangelio, que prediquen este evangelio, que compartan lo que ustedes han aprendido, lo que han podido concebir de las enseñanzas. Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén. Dios me le bendiga. Gracias por su tiempo. Amén. Ha sido, verdad, un privilegio grande la oportunidad que Dios nos permite estar este día con estos temas, verdad. Yo sé que son temas que quizás tenemos muchas preguntas, muchas dudas, verdad. Ya decía nuestro hermano, no se quede con ninguna duda. Pregunte, verdad, y se le va a responder en su debido orden. Así que, hermanos, verdad, lo seguimos esperando, verdad, en estas próximas enseñanzas, que son, verdad, temas que realmente son a veces muy desconocidos y a veces muy confusos, pero para eso, pues, con ayuda del Señor, pues vamos a tratar de darle luz a todos, hermano. Así que, verdad, busque el Señor, Cristo está a las puertas. Y no esperamos más nada, ¿verdad? Que el Señor venga por su iglesia. Así que, ¿verdad? Esté preparado y no se descuide. Cuide esta salvación, ¿verdad? Con temor y temblor, amén, como nos manda la Escritura. Así que bendiciones a todos y adelante. Amén. Agradecido con el Señor, hermano. Yo siempre que tengo la oportunidad de compartir, me gusta meditar en los temas que hemos tocado, porque hay veces la gente tiene un mal concepto, piensa de que uno es sabelo todo, sabehondo, y que no medita en la palabra. Pero si nosotros vemos que el apóstol Pablo dice, tú que predicas que no hurtas. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros hagamos un autoanálisis de nosotros mismos en cuanto a esto que estamos tocando, porque son tiempos difíciles los que vienen, hermano, y son tiempos en los cuales nosotros haríamos bien si estamos atentos a la palabra del Señor, agradecidos con el Señor y esperando de que haya sido de bendición, que Él vaya edificado a usted el tema que hemos tocado. Si tiene dudas o preguntas, las hagan llegar también al correo, y en lo que tenga nuestra capacidad nosotros podemos contestarlo. Si yo soy de las personas que yo no creo saberlo todo, pero si me hacen una pregunta y yo no la sé, hermano, yo me comprometo a buscarla, buscar y poder dar una respuesta que sea de acuerdo a la inquietud de la persona que tenga esa pregunta. Y en eso nosotros nos comprometemos a que si hay alguna pregunta, nosotros poder contestarle en lo que esté en nuestras capacidades. Y comparta el Evangelio, dele like, comparta con sus amigos, con sus amistades, para que este Evangelio sea expandido. Amén. Amén. Amén, amado hermano. Muchas gracias por haber estado con nosotros con el tema las 70 semanas de Daniel. Creo que abundamos bastante. 2 programas seguidos sobre este tema. Los hermanos, yo sé que quedaron con las ansias para los siguientes tópicos, pero vamos a continuar la próxima semana con las profecías no cumplidas dadas por los profetas, amén, menores y mayores,
Vamos a tratar de cubrirlo en una semana y luego entramos con el Apocalipsis en una forma sistemática. Amén. Así que recuerde, nosotros hacemos nuestra parte, haga usted su parte, dele like y dele también en enlace, mándelo, haga paris cuando se esté transmitiendo para que el evangelio pueda expandirse. No es por fama, sino es por llevar el evangelio, llevar la verdad. Hay muchos hermanos que hacen sus acotaciones cuando estamos transmitiendo y nos dan las gracias por tener estos programas, porque es la única forma que ellos pueden estudiar, dicen, ¿verdad? Una forma sistemática. Así que gracias a ellos, gracias a los hermanos que están detrás de cámara y sobre todo, hermano, gracias al Señor Jesucristo porque nos da la oportunidad y nos da los medios para poder estar en estas redes sociales y poder llevar el mensaje a Cristo. Acuérdense, estamos en Facebook y en YouTube, así que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima semana.